Me apoyé en la encimera de la cocina, con los dedos alrededor de una lata de refresco fría, deseando ser invisible. Mi hermano, Damián, estaba de pie en el centro de la habitación, rodeado de nuestros parientes, describiendo su nuevo y reluciente Tesla. Me lanzó una mirada engreída, lo suficientemente alta como para que todos la escucharan. «Todavía estás alquilando, Audrey», resopló. «A tu edad, todavía le das dinero a los caseros». La risa se extendió entre la multitud. Mi pecho se apretó, pero forcé una sonrisa educada. Me había acostumbrado a sus burlas. En mi familia, el éxito es una actuación y Damián es la estrella. Él era el que siempre tenía la casa llamativa, los trajes de diseñador, el derecho a presumir. Cogí una galleta y le di un mordisco deliberado para ocultar el temblor de mi mandíbula. Damián siguió hablando. «Algunas personas simplemente no tienen empuje», dijo. «Es realmente triste». Miré las decoraciones de Pascua en la mesa, flores pastel marchitándose bajo las duras luces de la sala de estar. Incluso en este ambiente festivo, me sentí excluida. Quería irme, pero antes de que pudiera escabullirme, se volvió hacia mí de nuevo. «Eres una decepción, hermana», susurró lo suficientemente alto para que solo yo lo escuchara. Mi estómago se revolvió. Me pregunté si tenía idea de lo que vendría después. Después de la reunión, encontré a Damián junto al perchero. Estaba sonriendo, con el teléfono en la mano, probablemente revisando sus aplicaciones de inversión o enviándole mensajes de texto a su esposa sobre alguna compra elegante. «Realmente deberías hacerlo mejor», dijo en voz baja. «La familia está avergonzada de ti». Un temblor me recorrió, la ira se mezclaba con el dolor. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque sabía exactamente a qué se refería. «Vives en ese pequeño apartamento», dijo, poniendo los ojos en blanco. «No eres dueña de nada. El abuelo me dejó todo y lo usé para construir algo que valiera la pena. Pero tú, estás atrapada jugando a lo pequeño». Se quitó el polvo invisible de su costosa chaqueta. «No tienes propiedades, ni éxito real, es una pena». Apreté los puños, las uñas se clavaron en las palmas de mis manos. Damián hablaba como si se hubiera hecho a sí mismo, pero había recibido ayuda en cada paso. Nuestros padres lo elogiaban, nuestro abuelo lo financiaba. Llevaba su logro como una corona. Mis mejillas ardían, pero forcé una máscara de calma. Había tanto que quería decir, como había pasado años aprendiendo en silencio, invirtiendo y construyendo, pero no hablé. En cambio, asentí, agarré mi abrigo y me fui. En mi mente, un solo pensamiento ardía: ya es suficiente. Conduje a casa en silencio, las luces de la ciudad borrosas a través del parabrisas. Mi corazón todavía latía con fuerza por las duras palabras de Damián. Sin embargo, debajo del aguijón, algo más se agitaba: determinación. Cuando llegué a mi modesto edificio de apartamentos, me detuve en el vestíbulo, exhalando lentamente. Mis nervios estaban de punta, pero no dejaría que me quitara la paz. En el 10º piso, abrí la puerta de mi casa y encendí las luces. Por dentro se sentía tranquilo. El lugar era cálido y minimalista. Una pintura cuidadosamente seleccionada colgaba en mi pasillo, una pieza original de un artista en ascenso. Los muebles eran discretos pero hechos a medida, cada silla y mesa contaba una historia silenciosa de calidad sobre la ostentación. Dejé mi bolso en la encimera y abrí una elegante computadora portátil plateada. Un momento después, abrí una hoja de cálculo privada. Las filas de texto y cifras numéricas se desplazaron en un abrir y cerrar de ojos. Tantos detalles, tantos activos. Mis ojos escanearon por un segundo, lo suficiente para confirmar que todo estaba como debía estar. Cerré la computadora portátil con un clic firme, el corazón tranquilo ahora. Que piensen lo que quieran, pensé. Que Damián se burle de mí por alquilar. No tiene idea de lo que realmente poseo. Todavía recuerdo el día en que Damián consiguió su primer traje elegante. Él tenía 12 años y yo 10. Nuestros padres se preocupaban por él, le ajustaban la corbata y le lustraban sus pequeños zapatos de vestir. Yo observaba desde un costado, con una camisa sencilla y jeans de segunda mano. Incluso entonces, Damián absorbía su atención como una esponja. Elogiaban cada uno de sus movimientos, su apariencia, sus calificaciones, su potencial. Mientras tanto,
A mí me decían, quédate en tu carril, Audrey. Deja que Damián brille. Crecí invisible, o eso parecía. Durante el recital, papá solo grababa las partes de Damián. En la cena, mamá preguntaba primero por el día de Damián, ignorándome hasta que yo hablaba. Estaba claro quién era el niño estrella. Ahora, años después, siento el mismo dolor. Viejos recuerdos resurgen, Damián presumiendo de un juguete nuevo mientras yo abrazaba un osito de peluche gastado, nuestros padres sonriéndole. Intenté hablar, pero nadie me escuchó. Apreté los dientes, recordando cómo cada desaire me enseñó resiliencia. Aprendí a callar, a canalizar mi energía en la planificación de mi futuro. Mi éxito nunca sería ruidoso, sería paciente, de construcción lenta e imparable. Cerré los ojos, dejando que los recuerdos se desvanecieran. Se abría un nuevo capítulo. Cuando murió el abuelo, se sintió como un terremoto en nuestra familia. Su testamento dejó casi todo a Damián, propiedades, acciones, un importante fondo fiduciario. Fue una gran sorpresa, o tal vez no. Damián siempre había sido el favorito. Yo no obtuve nada en los documentos oficiales, ni siquiera una baratija sentimental. Recuerdo estar sentada en la oficina del abogado, sintiéndome entumecida mientras leían los detalles en voz alta. Damián me sonrió, aunque fingió parecer solemne. No lloré delante de ellos. Me negué a darle esa satisfacción. Después, salí al estacionamiento y miré al cielo. El aire se sentía pesado, pero en ese momento una resolución tomó forma en mi mente. Tendría éxito de todos modos, sin los recursos de la familia. Tengo que hacerlo por mi cuenta. Y así lo hice. Empecé poco a poco. Trabajé a tiempo parcial, estudié todos los libros de finanzas que pude encontrar. Aprendí a invertir en silencio, metódicamente. Compré y vendí propiedades modestas en mercados emergentes. Ahorré cada centavo, hice movimientos estratégicos y me mantuve invisible. Sentí el aguijón de esa división de la herencia, pero mirando hacia atrás, lo veo como mi chispa, mi impulso para convertirme en alguien que no necesitaba el permiso de nadie para prosperar. Unas semanas después de Pascua, recibí una invitación sellada para una gala de alto perfil. La carta me felicitaba por un premio filantrópico por mi reciente financiación de bibliotecas comunitarias. Mi corazón se aceleró. Rara vez aceptaba el reconocimiento público, pero este se sentía demasiado significativo como para ignorarlo. Esa noche, Damián pasó por aquí inesperadamente. Entró en mi apartamento, echando un vistazo casual a mi ordenada sala de estar. Sus ojos se posaron en la invitación sobre la mesa de la cocina. «¿Qué es esto?», preguntó, cogiéndola. «Una gala». «¿Tú?». Su tono goteaba incredulidad. Me encogí de hombros. «¿Algún evento para donantes?». Damián sonrió, dejando el sobre. «¿A quién estafaste para eso?». El insulto me golpeó, pero solo lo miré fijamente, negándome a morder su anzuelo. Podía ver la confusión en sus ojos, tal vez incluso un toque de celos. No podía entender cómo alguien que aparentemente no poseía nada podía ser reconocido en un evento prestigioso. «No es asunto tuyo», dije fríamente. Soltó una risa corta. «Así es. No importa de todos modos». En ese momento supe que había llegado a un punto de inflexión. No me explicaría a él. Dejaría que las acciones hablaran y muy pronto él sabría la verdad. Empecé a escuchar rumores de familiares lejanos. Primos, tías y tíos me llamaban o me enviaban mensajes de texto de la nada preguntando, «¿Estás bien?». Parecían preocupados, casi con lástima. Aparentemente, Damián les estaba diciendo a todos que yo tenía una enorme deuda o que estaba alquilando porque no podía pagar un anticipo. Incluso insinuó que podría estar involucrada en algo ilegal. Era una afirmación extravagante, pero en mi familia los chismes se pegaban a la pared como pegamento. Y como rara vez compartía detalles personales, la gente le creía. Asumían que estaba en bancarrota o escondiendo algo turbio. Nuestra madre no me defendió. Siempre había favorecido a Damián, así que no me sorprendió, pero aún así me dolió cuando repitió sus historias. «Tal vez deberías aclarar las cosas», sugirió por teléfono. «Damián dice que estás en problemas». Simplemente le dije, «Estoy bien, mamá». Luego colgué.
con cada rumor, sentía que la brecha entre nosotros crecía. Damián estaba uniendo a la familia en mi contra y me negué a jugar su juego. No me defendería ante personas que nunca se molestaron en verme con claridad en primer lugar. Pero por dentro estaba furiosa. El siguiente paso, decidí, hablaría por sí solo. Conduje de regreso al vecindario de nuestra infancia. Se sentía surrealista ver esas calles familiares. Los árboles habían crecido más altos, las aceras más gastadas. Finalmente, aparqué frente a nuestra antigua casa, una casa vacía con un letrero de "Se vende" clavado en el césped. Me quedé allí, recordando cómo papá solía cortar el césped conmigo siguiéndolo, cómo mamá plantaba rosas que nunca florecían del todo. Recuerdos buenos y malos me inundaron, las veces que me escondí en mi habitación mientras Damián recibía todos los elogios, o las veces que me escabullí por la noche para contemplar las estrellas sola. Ahora la casa parecía cansada. Las ventanas estaban polvorientas, la pintura se descascaraba. Me invadió una punzada de tristeza. Este era el lugar donde me había sentido invisible, pero también era parte de mí. Marqué el número en el letrero, hablando con calma con el agente de bienes raíces. Mi oferta fue en efectivo, enmascarada bajo una de mis compañías fantasma. Fue aceptada sin fanfarrias. Así como así, recuperé el escenario de tantos dolores de la infancia. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor. La vieja casa se encogía detrás de mí, pero por primera vez sentí que tenía el poder de reescribir su significado en mi vida. Un sábado por la mañana sonó el timbre. Revisé la cámara de la puerta de mi apartamento. Damián y su esposa. Rara vez venían sin avisar, así que me preparé. Abrí la puerta. Damián me dedicó una sonrisa de labios apretados. Su esposa lo siguió, su mirada recorriendo mi apartamento como si estuviera buscando suciedad. Estamos preocupados por ti, comenzó Damián, con la voz goteando falsa preocupación. Creemos que no estás proyectando una buena imagen para la familia. Les hice un gesto hacia el sofá y les ofrecí té, manteniendo la cortesía. Se negó con un gesto de la mano. Comenzó a sermonearme sobre las apariencias. Tu estilo de vida es vergonzoso. Mamá y papá no nos criaron para ser pequeños. Mi pulso latía con fuerza en mis oídos, pero mantuve la compostura. ¿Qué quieres exactamente de mí?, pregunté. Suspiró dramáticamente. Simplemente mejora, consigue un lugar de verdad, muestra algo de ambición. No quiero sentirme avergonzado de presentarte a mis socios. Capté a su esposa sonriendo. Se ajustó un brazalete llamativo en la muñeca, probablemente nuevo. La tensión se espesó en el aire. Respiré hondo, dejando que el silencio hablara por mí. En ese momento supe que nunca le daría a Damián la explicación que ansiaba. Todavía no. Damián cambió rápidamente a su último gran plan, desarrollo inmobiliario. Estaba lleno de entusiasmo, con los ojos brillantes mientras describía un terreno privilegiado que quería convertir en un complejo de alta gama. Estaba buscando inversores, dijo. Pensó que yo podría estar lo suficientemente desesperada como para unirme. No pude evitar levantar una ceja. ¿Y por qué haría eso? Porque es una mina de oro, insistió, ignorando mi tono escéptico. Finalmente obtendrás una parte real de la acción. Deslizó una gruesa carpeta sobre la mesa. Hojeé las imágenes y los documentos brillantes, escuchándolo presumir de las ganancias potenciales. Pero a medida que leía más a fondo, noté evidentes señales de alerta, problemas de zonificación, restricciones ambientales. Este proyecto estaba condenado al fracaso. Devolví la carpeta. No, gracias. No es viable. Se rió, negando con la cabeza. Aurey, nunca tuviste visión. Te lo estás perdiendo. Metió los papeles en su maletín. Lo miré ponerse de pie y abotonarse la chaqueta del traje, la confianza goteaba de cada uno de sus movimientos. Nuestras miradas se encontraron. En ese momento, nuestras líneas de batalla estaban trazadas. Había terminado de dejar que me tratara como a una tonta. La próxima vez que viniera a mí, se daría cuenta de lo miope que era en realidad. Después de esa tensa confrontación, me retiré de las reuniones familiares. Ya no tenía paciencia para las charadas. Cuando mamá o mis primos llamaban, dejaba que sus llamadas fueran al buzón de voz.
Mi energía se destinaba a mi vida, administrar mi cartera, disfrutar de una propiedad junto al lago que había comprado recientemente bajo otra entidad discreta. En mi tiempo libre, me dediqué a los esfuerzos humanitarios. Había organizado una campaña de recolección de alimentos para niños en Botsuana y fue un gran éxito. Fotos de niños sonrientes, voluntarios locales y cajas de suministros me recordaban por qué prefería mantenerme fuera del radar. Bien real. No necesitaba una audiencia. Mientras tanto, la tensión con Damián se mantenía a fuego lento. Los rumores que difundía seguían circulando, pero yo permanecía en silencio. No necesitaba explicar nada. Mi historial, mis datos, mis proyectos inmobiliarios hablaban por sí solos. En privado, cada mañana abría mi computadora portátil con una sensación de orgullo silencioso. Mi hoja de cálculo crecía. Mi nombre, o los nombres de mis diversas compañías, aparecían en documentos vinculados a propiedades, viñedos y otras propiedades. Era un mundo que Damián nunca soñaría que existía. En la soledad, encontré claridad. Ya no me importaba convencer a nadie más de mi valía. La primera señal de los problemas de Damián llegó a través de un correo electrónico. Un rumor en mi consultoría financiera decía que su última empresa era inestable, los inversores se retiraban. Luego escuché que pidió dinero prestado para mantener las apariencias. Aparentemente, necesitaba más de $300,000 para aferrarse a algún juguete nuevo para su esposa. Detrás de esa imagen pulida, se formaban grietas. Su sueño inmobiliario no se estaba concretando. La zona fue marcada por razones ecológicas, los permisos se retrasaron y se avecinaban batallas legales. Mientras tanto, Damián continuaba organizando fiestas fastuosas, comprando autos de lujo y viajando en primera clase. Era como ver a alguien bailar sobre una cuerda floja que se deshilachaba en los bordes. Mi teléfono sonó una noche con un mensaje de texto de un primo lejano. ¿Damián está en problemas? Escuché rumores. Espero que estés bien. Ignoré el mensaje, pero mis pensamientos giraban. Si sus fondos se estaban agotando, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que comenzara a incumplir los pagos? ¿Cuánto tiempo antes de que los bancos llamaran a la puerta? Sentí una extraña punzada de simpatía. A pesar de toda su arrogancia, Damián seguía siendo mi hermano. Pero también recordé cada palabra cruel que me había escupido. Pasara lo que pasara, sospechaba que sería la dura llamada de atención que nunca antes había tenido. Unas semanas más tarde, recibí una llamada urgente del administrador de la propiedad de un prestigioso suburbio. Una de las grandes propiedades estaba atrasada en su hipoteca y el administrador quería confirmar si yo, como la verdadera propietaria, estaba al tanto. Me quedé helada. Casi me había olvidado de esa adquisición en particular. Años atrás, había comprado un grupo de casas de lujo a través de un fideicomiso. Rara vez pensaba en ello. Dejaba que el equipo de administración se encargara de todo. Pero ahora parecía que la mansión de Damián, su orgullo y alegría, estaba en realidad bajo ese mismo paraguas. La comprensión me aturdió por un momento. Damián había estado viviendo allí, presumiendo de su casa, mientras, sin saberlo, pagaba el alquiler a mi fideicomiso. El administrador de la propiedad explicó que Damián había solicitado un periodo de gracia. Estaba atrasado por el mes y necesitaba la aprobación del propietario. Luego vino la pregunta, señora, ¿cómo le gustaría manejar esto? Respiré hondo. Dele el proceso estándar, dije con calma. Sin trato especial. Cuando colgué, mi corazón latía con fuerza. Damián, sin saberlo, me había estado dando dinero del alquiler todo este tiempo. Y ahora había llegado el momento de que nuestros roles cambiaran por completo. Mi timbre sonó como una alarma. Lo abrí para encontrar a Damián con la cara roja de ira, prácticamente vibrando. Metió papeles en mi cara antes de que siquiera pudiera decir hola. «¿Es esto una broma para ti?», rugió. «Eres dueña de mi casa. Toda mi propiedad». No pestañeé. «No estoy segura de qué estás hablando», dije con calma, retrocediendo para dejarlo entrar. Irrumpió en mi sala de estar, con las manos temblorosas. «Me acabo de enterar de que tú eres la que compró la propiedad. Esto vale millones, Aubrey». «¿Millones? ¿Cómo lo lograste?». Crucé los brazos, con el corazón latiendo con fuerza,
pero con la voz firme. Lo adquirí hace un tiempo a través de un fideicomiso. Son negocios, Damián. Me miró fijamente, la incredulidad y la furia luchaban en su rostro. Mentiste, y gritó. Fingiste estar en bancarrota, alquilando. Lo interrumpí. Nunca fingí nada. Tú asumiste. Tiró los papeles sobre la mesa de café. ¿Y ahora qué? ¿Vas a desalojarme? Su voz goteaba sarcasmo, pero percibí el miedo en sus ojos. Mis labios se curvaron en una sonrisa sombría. Aún no lo he decidido, dije en voz baja. Me miró con el pecho agitado. Y por una vez, no tuvo respuesta. Mi madre me llamó al día siguiente, con la voz temblorosa de ira. ¿Cómo pudiste hacerle esto a Damián?, exigió. Es tu hermano. Suspiré, presionando el teléfono contra mi oído. Mamá, ¿qué te dijo exactamente? ¿Qué estás tratando de arruinarlo?, espetó. Lo preparaste para que fracasara, lo hiciste pedir dinero prestado que no podía pagar. Apreté los dientes. Así que estaba volviendo a tergiversar la historia. Él pidió prestado ese dinero él mismo, mamá. Yo no tuve nada que ver en eso. Ella no escuchó. Siempre estás tratando de hacerlo quedar mal. Esto es ridículo, Aubrey. Miré por la ventana, viendo el sol reflejarse en el horizonte de la ciudad. Recuerdos destellaron de todas las veces que me habían culpado mientras mimaban a Damián. Cada músculo de mi cuerpo se tensó de frustración. Mamá, dije, con la voz temblorosa por el dolor reprimido, Damián se hizo esto a sí mismo. Él es el que gastó demasiado, no yo. Ella respondió con silencio, luego un resoplido amargo. Deja de intentar eclipsarlo, Aubrey. ¿Basta? La línea se cortó. Exhalé lentamente, tratando de calmar mi corazón acelerado. Incluso ahora se negaban a ver mi lado. Las palabras de mi madre resonaron en mis oídos, siempre estás tratando de hacerlo quedar mal. Tal vez era hora de que la verdad hablara por sí sola. Ese fin de semana abordé un avión a Francia. Necesitaba espacio para respirar y tenía algunos proyectos que supervisar. A la mañana siguiente me encontré caminando por un extenso viñedo que había tenido durante años. Hileras de uvas se extendían bajo un sol brillante, la tierra rica en posibilidades. Este era mi mundo secreto. Sin publicaciones llamativas en Instagram, sin etiquetas elegantes, solo trabajo real, fruta real y prosperidad real. Los trabajadores del viñedo me conocían como Audrey, la inversora silenciosa que ocasionalmente los visitaba, hacía preguntas amables y les pagaba de manera justa. Más tarde visité un sitio arquitectónico donde se estaba renovando un museo. Estaba ayudando a financiarlo, queriendo preservar la historia local. El arquitecto principal me saludó cálidamente. Caminamos por habitaciones llenas de restos polvorientos del pasado, discutiendo planes para transformarlos en exhibiciones interactivas. De pie allí, me sentí libre, lejos de los constantes juicios de mi familia y las difamaciones de Damián. Podía ver el impacto de mis inversiones. Había construido una vida que importaba, un mundo de riqueza discreta y propósito genuino. Volé de regreso a casa después de unos días, con energía. Damián podía seguir burlándose de mí. No necesitaba gritar mis logros. Estaba contenta en mi imperio silencioso. Cuando regresé, la fábrica de chismes estaba a toda marcha. La casa de Damián estaba al borde de la ejecución hipotecaria, sus socios comerciales lo estaban demandando por fondos mal administrados. Aparentemente, había desviado el dinero de los clientes para cubrir gastos personales. Y el rumor era que el bufete de abogados había descubierto todo. Escuché fragmentos de antiguos compañeros de clase, de parientes lejanos que encontraron mi número para preguntar, ¿es cierto? El drama se arremolinaba, pero me mantuve al margen, observando en silencio lo rápido que se desmoronaba su fachada. Una mañana vislumbré a Damián en un café local. Estaba encorvado sobre una computadora portátil, con la cara pálida y los ojos hinchados. El traje elegante había desaparecido, reemplazado por ropa informal arrugada. Incluso desde la distancia, sentí su desesperación. No me vio. Me escabullí antes de que pudiera notarme. Una punzada de culpa me oprimió el pecho. Era mi hermano, después de todo.
Pero siempre había elegido el orgullo sobre la humildad, el espectáculo sobre la sinceridad. La pregunta me pesaba, ¿debería ofrecer ayuda o dejar que aprendiera esta dolorosa lección? Por ahora, decidí mantenerme fuera de su vista. La realidad se le estaba derrumbando encima y no había un rescate fácil. Una semana después, le envié a Damián un aviso formal a través de mi compañía de administración de propiedades, un periodo de gracia de 3 meses para liquidar los pagos pendientes. Era una pequeña misericordia, pero la carta establecía claramente que si rechazaba el acuerdo, continuaría el proceso de desalojo habitual. Su respuesta llegó a través de un correo electrónico brusco. «No necesito tu caridad», escribió. «No seré humillado». Un escalofrío recorrió mis huesos al leer sus palabras. Incluso ahora, con todo desmoronándose, no podía tragarse su orgullo. Miré la pantalla, recordando cómo me llamó fracasada por alquilar, cómo se burló de mi supuesta falta de ambición. Escribí una respuesta corta. «Entonces te sugiero que leas tu contrato de arrendamiento». Presioné enviar, con el corazón latiendo con fuerza. Esta era la línea en la arena. Le había ofrecido ayuda, la rechazó. Bien. Que el contrato dictara lo que sucedería a continuación. No podía seguir protegiéndolo de las consecuencias. Su silencio después fue ensordecedor. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Damián realmente comprendía que yo tenía la sartén por el mango. Las próximas semanas sellarían nuestros destinos de una forma u otra. La siguiente llamada que recibí fue de un amigo que trabajaba en la firma de Damián. Aparentemente, lo habían despedido. Los fondos faltantes que desvió eran demasiado grandes para ignorarlos y los socios habían perdido toda la confianza. Los clientes se iban en masa y el daño era irreversible. Poco después, el administrador de la propiedad confirmó que Damián y su esposa habían sido desalojados oficialmente. No había pagado ni un centavo ni había intentado negociar. El cambio de cerradura final estaba programado. El desmoronamiento de su vida estaba casi completo. Me sentí entumecida al escuchar esto. Una parte de mí se sintió aliviada. Justicia, finalmente. Otra parte de mí estaba triste. Éramos hermanos. No tenía que llegar a esto. Si tan solo hubiera reconocido que el dinero no era la medida de una persona. Si tan solo hubiera mostrado una pizca de humildad. Pero era demasiado tarde. Había rechazado cada salvavidas que le ofrecí en silencio. Había pasado toda su existencia menospreciándome por alquilar, por no hacer alarde de mi riqueza. Y ahora, irónicamente, se encontraba sin hogar. No lo celebré. Simplemente dejé que el proceso siguiera su curso. A veces hay que dejar que la gente se estrelle antes de que aprendan. La siguiente cena familiar fue un asunto tenso. Nos reunimos en la casa de mi madre, un lugar viejo y estrecho que todavía apestaba a nostalgia. Damián llegó tarde, con aspecto desaliñado. Todos los ojos estaban puestos en él, esperando una explicación. Miró alrededor de la mesa, con los ojos rojos y temblorosos. De repente, me señaló, con la voz temblorosa de rabia. «Me traicionaste. Destruiste mi reputación. Me hiciste perder mi trabajo». Mis parientes jadearon. Algunos me miraron con incredulidad. Otros susurraban entre ellos. Mamá solo miraba, con lágrimas en los ojos. Dejé el tenedor con calma, con el corazón latiendo con fuerza. «Damián, te hiciste eso a ti mismo. Tomaste dinero de tu propia firma. Incumpliste tu hipoteca. Yo solo hice cumplir el contrato que firmaste». Golpeó la mesa con el puño, los cubiertos tintinearon. «Estás mintiendo. Solo estás celosa». Me levanté lentamente, negándome a ser arrinconada. La tensión era insoportable. El aire cargado de conmoción y confusión. Miré a mi madre, que parecía dividida entre nosotros. Sin decir una palabra más, dejé la mesa. Mi pecho se sentía apretado, pero mantuve la cabeza en alto. No me quedaría en una habitación donde me pintaran como la villana por la caída de otra persona. Pasaron los días sin noticias de Damián. Por lo poco que escuché, su esposa se fue, llevándose las joyas y la ropa de diseñador que pudo. Su otrora orgulloso círculo de amigos lo evitaba.
Su antiguo bufete de abogados estaba presentando cargos por malversación. En su gran alquiler vacío, que ya no era la propiedad que creía poseer, se quedó en silencio. Lo imaginé allí, despojado de sus trofeos, un hombre cuyo orgullo no le había dejado nada más que arrepentimientos. No llamé. No tenía ningún deseo de volver al caos que creó. Pero una parte de mí se preguntaba si finalmente estaba viendo la verdad, que el verdadero éxito no se trata de riqueza llamativa o de menospreciar a los demás. La familia también parecía distanciarse. Primos y tías me llamaban menos, incómodos con el drama. Nuestra madre estaba atrapada en el medio. Me dejó mensajes de voz, pero no estaba lista para escucharlos. Aunque sentí una punzada de culpa, me recordé a mí misma que Damián eligió su camino. Ahora, solo tenía un compañero, su propio reflejo. Tal vez, solo tal vez, este silencio forzado lo llevaría a crecer. O tal vez simplemente arremetería más. Pasaron los meses. Mi vida continuó avanzando, reuniones, viajes, proyectos filantrópicos. Rara vez pensaba en Damián. Entonces, un día, apareció una carta en mi buzón. La dirección del remitente estaba garabateada, pero reconocí su letra al instante. Dentro había una sola hoja de papel. Sin grandes discursos, sin excusas, solo una nota simple, casi temblorosa. Aurey, no te vi. No lo intenté. Lo siento. Contuve la respiración. Me quedé mirando esas palabras, las lágrimas inesperadamente me picaban los ojos. A pesar de toda su arrogancia, esta era la primera vez que Damián mostraba alguna apariencia de humildad. La leí de nuevo, buscando agendas ocultas, pero parecía genuina. Un pequeño paso para admitir que estaba equivocado. Doblé la carta con cuidado, el corazón cargado de recuerdos buenos, malos y todo lo demás. No sabía cómo responder, ni siquiera si quería hacerlo. Una sola línea de disculpa no borra años de dolor. Pero era algo. Significaba que tal vez, en la tranquilidad de su nueva vida, se había dado cuenta de cuánto daño había hecho. Por el momento, guardé la carta. No estaba segura de a dónde irían las cosas desde aquí, pero sentí un leve destello de esperanza. Un mes después, me encontré en el balcón de una villa bañada por el sol en Italia. Decidí pasar un tiempo fuera, dejando que la brisa del océano y las colinas onduladas calmaran mi espíritu. La terraza de piedra daba a un valle de olivos y viñedos. Era tranquilo, pacífico. Me apoyé en la barandilla, la carta de disculpa todavía guardada en mi equipaje. No había respondido. Una parte de mí quería al menos decir, recibí tu nota. Otra parte sentía que era mejor dejar las cosas sin decir. Necesitaba espacio para vivir sin el peso del drama familiar. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con franjas de rosa y naranja, bebí una copa de vino local, dejando que mi mente divagara. No más secretos, no más medias vidas para mantener las ilusiones. Por una vez, me sentí libre de disfrutar de mi vida en mis propios términos. Damián estaba en una encrucijada propia, en algún lugar al otro lado del mundo. O aprendería de esto o seguiría culpando a los demás. De cualquier manera, no podía controlar eso. Solo podía elegir mi propio camino. En ese momento, decidí que viviría plenamente, sin disculpas. Si mi familia alguna vez lo entendía o no, ya no importaba. Mi tiempo en Italia se sintió como un sueño apacible. Cada mañana me despertaba con el suave zumbido de tractores lejanos cuidando las vides. Cada noche me dormía con la canción de cuna de las cigarras bajo la cálida luz de la luna. Pero no eran solo vacaciones. Una tarde, paseé hasta el viñedo debajo de mi villa. Un pequeño letrero discreto estaba al borde de la propiedad. En letras simples, decía, Aurey Stats, Est. 2009. Sí, lo había tenido durante años. Otra pieza oculta de mi imperio silencioso. Me arrodillé junto al letrero, pasando los dedos por las letras. Este es el trabajo de mi vida. Cultivar algo real, honesto y duradero, pensé. Pensé en cómo mi familia nunca lo supo, como solo vieron a Audrey, la inquilina. Nunca imaginaron cuán lejos se extendían mis raíces en realidad. En ese momento, sentí una oleada de gratitud. Esta tierra era mía. El éxito era mío.
No por la herencia del abuelo ni por el favoritismo de mis padres. Lo construí todo desde cero, invirtiendo mi tiempo y recursos cuidadosamente. Cerré los ojos y respiré hondo el aire del viñedo. La pieza final de mi rompecabezas estaba en su lugar. Mi historia no necesitaba una audiencia. Era suficiente con vivirla. Regresé a casa unas semanas más tarde para encontrar mi buzón lleno de facturas genéricas, folletos basura y un sobrenuevo de Damián. Esta vez contenía una carta más larga. Escribió sobre perderlo todo, tocar fondo y cómo finalmente entendió el daño que había causado el orgullo. Pidió una oportunidad para reunirse. Sin propuestas comerciales, sin manipulaciones, solo una charla. Me senté en mi escritorio, mirando sus palabras, con el corazón en conflicto. Una parte de mí quería cerrar la puerta al pasado, pero otra parte susurró que el perdón no tiene por qué significar olvidar. Puede significar dejar ir viejas heridas y avanzar con cautela. Al final, le envié un mensaje de texto con una respuesta simple. Reunámonos para tomar un café. No para arreglarlo todo, sino para ver si la curación es posible. Tal vez nunca seríamos mejores amigos, pero si había una semilla de comprensión, quería intentarlo. Miré alrededor de mi apartamento, tan humilde pero lleno de opulencia sutil, si él supiera dónde mirar. Mi teléfono sonó con un mensaje del administrador de la propiedad en Francia. Otro huerto había dado frutos bajo Aureille Stats. Sonreí. Mi poder silencioso se mantuvo firme. Y finalmente, comenzó el amanecer de un nuevo capítulo.